Buenos días a todos. ¿Ven mi pantalla y escuchan mi voz? Sí, de acuerdo, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer la invitación y la iniciativa, tanto por parte de mi academia, de haberme propuesto el representarla en esta jornada, como al Instituto de España, por supuesto, porque me parece que es extremadamente pertinente, y no solo desde el punto de vista estrictamente sanitario, sino de todos estos otros aspectos que estamos viendo y que forman parte de la vida de todos en todo el mundo, ¿no? Y eso es fundamental, el darse cuenta que además del aspecto directamente relacionado con la enfermedad propiamente dicha, pues hay otros muchos aspectos muy importantes, ¿no? Como ya se han empezado a discutir y que encuentro muy interesante y pertinente. Yo trabajo en el Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Clínico San Carlos, y desde allí pues hemos tenido la perspectiva digamos más del extremo peor, ¿no? de la expresión de esta pandemia, y quería compartir una serie de aspectos con ustedes que espero sean de su interés. El problema fue de adaptación inicialmente de todo el sistema sanitario a esta sobrecarga, que nos obligó a hacer una serie de modificaciones de manera improvisada muchas veces y forzando el sistema de manera extraordinaria, tanto respecto a los recursos humanos, el equipamiento, el suministro de fungible, también del suministro de las medicaciones que empezamos a usar fuera de indicación, en una nueva indicación. Yo pongo aquí off-label de manera así tal vez un poco cruel, ¿no? Porque fuera de indicación, los ingleses y los americanos que son un poco más, tienen más habilidades eufemísticas, pues le decían repurposed, ¿no? Cambiar el propósito, pero yo comento es cambiar la indicación, ¿no? Realmente. Y en eso estuvimos también ocupados y creamos muchos problemas para las farmacias de los hospitales, ¿no? Y también hay mucha injundia en torno a cómo atender el principal problema de estos enfermos, que era la insuficiencia respiratoria, con diferentes soportes y formas de programar nuestros artilugios, nuestros dispositivos, para que los enfermos pudieran sobrevivir. Y, por supuesto, hay muchísimo que discutir sobre el tratamiento farmacológico. Este es los datos de los que yo dispongo con más detalle, que son los de la Comunidad de Madrid, de las 54 UBIs privadas y públicas que funcionamos como una única UBI comunicada, y en la que se puede ver que a lo largo de estos 2 primeros meses, de marzo y abril del año pasado, pues los hospitales ingresaron 36.000 pacientes, y nosotros en las UBIs más de 3.000. Y eso es una sobrecarga totalmente desconocida hasta el momento, ¿no? Y extraordinaria. Háganse idea de que nosotros en Madrid hay 450 y tantos, 460 camas de UBI en los hospitales públicos, que llegan a algo más de 600 con las camas de los privados. Y claro, atender en 2 meses 3.000 enfermos, y eso que prácticamente se eliminó la atención a los enfermos no COVID, pues realmente es casi inaudito, ¿no? De manera que lo que hubo que hacer es aumentar en un 300% la capacidad habitual, hasta cerca de 2.000 camas de las 600 que normalmente tenemos. Y también esto se hizo pues extendiendo las UBIs fuera del área habitual a zonas de recuperación quirúrgica, a UBIs quirúrgicas, a zonas incluso de procedimiento o de vigilancia post-procedimiento con sedación, como las endoscopias, por ejemplo. Y, por supuesto, si unidades intermedias, como las unidades coronarias, incluso quirófanos, y también áreas en las que normalmente no se hace asistencia sanitaria, como un almacén o una biblioteca. Se vació y se les puso el suministro de aires medicinales y electricidad para instalar allí camas y atender a los enfermos. El otro gran problema, casi más limitante que este incluso, fue la contratación de personal sanitario, porque no hay tantas personas que puedan atender a estos enfermos, tanto médicos como enfermeras. Es decir, que estos enfermos
tienen una extrema gravedad, son muy complejos y no son un enfermo de la UBI cualquiera, un postoperatorio o una persona que sufre un proceso de gravedad intermedia, ¿no? Estos eran enfermos que necesitaban el máximo soporte respiratorio, sobre todo, que somos capaces de dar, incluso a veces más allá de eso. Y se empezó también a comprar respiradores, un asunto muy difícil también, casi de serie americana, de estilo House of Cards, ¿no? En la que pues hubo secuestros de aviones, como ustedes recordarán, y otros problemas múltiples, ofertas de respiradores y de otros materiales dudosas que había que seleccionar muy bien, y esto fue todo un capítulo de la respuesta, ¿no? Y por supuesto la compra de fungible, que también llenó aviones y aviones, ¿no? Mascarillas, equipos de protección sobre todo, que faltaron al principio y que fueron la culpa de que se infectaran muchos sanitarios, pero también las tubuladuras de los respiradores o los colchones o las protecciones de los colchones que había que cambiar con alguna frecuencia superior, ¿no? al habitual. Y por supuesto, como ya he comentado, farmacia también se vio sobrepasada y colaboró de manera extraordinaria en la preparación de medicaciones de todo tipo que empezamos a usar a mansalva, ¿no? Esto refleja el aumento de los recursos humanos, perdón, de los recursos estructurales de las camas. Pasamos de estos 650 más o menos a casi 2.000. Ven ustedes que se conservó un cierto número de camas no COVID para atender enfermos pues, con patología urgente, sobre todo, que pudiera ocurrir, no en todos los hospitales, pero sí en bastantes. Y luego también se conservaron ciertas unidades de cuidados intermedios. Normalmente en la Comunidad de Madrid hay alrededor de 60 personas de guardia en las UBIs y esto se aumentó hasta 85 intensivistas, pero no hay más intensivistas y de hecho muchos de ellos trabajaban en varios hospitales al mismo tiempo, haciendo muchísimas guardias. Y otras especialidades también nos ayudaron, sobre todo anestesia, estaban de guardias también en ese momento, de manera que de 61 pasamos a 200 personas de guardia y además estas mismas personas hacían turnos de refuerzo en los sábados y los domingos sobre todo, pero durante muchas fases, incluso todos los días, había además otras 60 personas por la mañana y por la tarde y con lo cual refleja pues, un enorme trabajo y un sobreesfuerzo extraordinario, ¿no? Y el último elemento, el tercero importante, es que el brote en Madrid, en la Comunidad de Madrid, no empezó al mismo tiempo, con la misma intensidad en todas nuestras zonas, ¿no? Sino que, como ustedes recordarán, empezó en un brote que afectó al Hospital de Torrejón. Fue, de hecho, intrahospitalario y después se extendió a los otros hospitales de este corredor de Henares, al de Alcalá y al de Henares en Coslada. Y estos hospitales empezaron en un grupo que se creó unos pocos días antes, el 8 de marzo, en un grupo de jefes de servicio a pedir auxilio porque no podían ingresar los enfermos que necesitaban ingresar intensivos. Y sobre la marcha, pues generamos un sistema a través de un servicio de mensajería instantánea a trasladar enfermos entre hospitales, ¿no? De hospitales que tenían una cama libre para aceptarlo, ¿no? En esto jugó un papel importantísimo el SUMA, aparte de esta flexibilidad de organización muy importante, pero el SUMA fue el que luego trasladaba a los enfermos. Y es un traslado de un enfermo de este tipo, un enfermo grave, intubado, con ventilación mecánica y además con el equipo de protección es casi equivalente a hacer una mudanza, ¿no? Entonces, poco después empezaron a pedir auxilio otros hospitales también y al final, pues, esto fue un trasiego muy, muy importante, ¿no? Teníamos una especie de criterios de inclusión, una checklist de aspectos que tenían que cubrir, que reunir estos enfermos, ¿no? Porque iban a la UBI con coronavirus, con enfermos infectados, pues tenían que tener ellos también esa condición, un distrés, aunque dentro de un margen para poder ser manejables durante el transporte, ¿no? Esta es la gráfica. Ven ustedes que
hospitales, las barras naranjas son los hospitales que aceptan enfermos y las verdes son los que solicitan traslado. Y ven ustedes también que hay enfermos hay unidades que en alguna fase podían aceptar y en otra pedían auxilio, ¿no? Y bueno, esto se refleja, es un poco el homenaje al trabajo del SUMA, ¿no? Esta gráfica. Y esta también, porque llegaron a hacer hasta 14 de estos traslados en un mismo día, lo cual es un trabajo extraordinario. Este es el resumen del primer brote. Ven ustedes que llegó a haber aquí 1.500 enfermos en el mismo día ingresados en las plantas y también muchísimos enfermos en las UBIs. Esta es la curva de la mortalidad de los muchos enfermos que fallecieron. Hay algunos aspectos interesantes que no están bien aclarados y quería compartir con ustedes, que es, por ejemplo, esto es otra vez los ingresos hospitalarios, aquí en azul y en rojo en las UBIs, pero al principio del brote y luego se insinúa también al final, esta línea negra refleja el porcentaje de enfermos que ingresando en el hospital necesitan ingresar en la unidad de cuidados intensivos. Y ven ustedes que los porcentajes aquí al principio son muy elevados, ¿no? Y eso tiene trascendencia porque el retraso que después, a lo largo de la pandemia, de ese brote pandémico, se produce, se asocia con mayor mortalidad. Es decir, un enfermo que termina necesitando intensivos y se retrasa su ingreso en intensivos, eso tiene un coste en mortalidad. Y esta misma observación, que aquí estos son los compañeros de Lombardía, son los que primero lo describieron, después nosotros también, y les mostraré los datos, lo hemos podido comprobar en nuestro primer brote y los ingleses acaban de publicarlo también en el suyo. A lo largo del este retraso tiene un coste. Esta es nuestra curva en el hospital clínico de COVID y de la global, de manera que esta franja intermedia es la parte de las camas dedicadas a no COVID y esta es en la comunidad, ¿no? Intentamos siempre que aparte de las víctimas COVID, no hubiera también víctimas no COVID de esto, aunque sabrán ustedes que ya se han publicado retrasos muy importantes en el diagnóstico y en la atención de otras patologías, como pueden ser las cardiovasculares o las oncológicas en todo el mundo. Y este es nuestro análisis multivariante de las variables que se relacionan de manera independiente con la mortalidad y es, por supuesto, el que alguien necesite uno de los recursos más de rescate, que es el ventilar a los enfermos en prono. Eso aumenta la mortalidad, como es lógico, de manera independiente, más de un 30% en la edad, evidentemente, eso lo sabemos todos, pero también las puntuaciones de gravedad, y esto podría parecer pues, casi evidente, ¿no? Pero luego está también el índice de masa corporal, cierto sobrepeso, la media está en 27-28, o sea que tampoco, aunque había enfermos con obesidad mórbida, no es realmente el obeso mórbido, sino el sobrepeso, digamos, moderado o relativamente habitual en los últimos años, ¿no? Y como ya les he comentado, también la estancia hospitalaria pre-ingreso en la UBI. Cuanto más larga, mayor es la mortalidad, ¿no? Y una cosa muy interesante también es que a lo largo de la pandemia, incluso del primer brote, de marzo a finales de abril, la mortalidad empezó a mejorar. Y esto también se ha descrito por otros autores y es también difícil de explicar. La primera explicación que nos viene a la mente es que puede ser que al tener más camas a finales de la pandemia, pues nosotros ingresábamos los enfermos antes y podíamos atenderlos antes. Pero eso no lo explica, como les mostraré ahora después. Cuando todos pronosticaban, porque en esto hay muchísimos pronosticadores en esta pandemia, que esto iba a rebrotar o podía rebrotar cuando viniera el invierno en octubre y además se iba a juntar a la epidemia de gripe de todos los años, pues lo que ocurrió es que empezó a finales de julio y ya les adelanto que gripe después no ha habido. O sea que no hagan ustedes mucho caso de las publicaciones, de los pronósticos, porque este virus tiene una característica fundamental, aparte del daño que hace, que es que nos humilla a todos en cuanto hablamos más de la cuenta. Y aquí, pues, lo que pasó es que empezó esto a finales de julio, nos pilló
todavía cansados, mucha gente sin poder tomarse las vacaciones, algunos ya se la habían tomado y entonces no pudimos expandirnos tan rápidamente como quisiéramos y afortunadamente el ascenso este fue bastante más lento en todos sus aspectos de ingresados, ventilados y todas estas cosas. De hecho, esta es la comparación del primer brote con el segundo. Ven ustedes que es más recortada el máximo, la cresta de esta ola y también su pendiente de ascenso es menor. Y esto es una cosa que se ha producido, que se ha repetido después, sobre todo un aspecto que al principio no nos dimos cuenta, pero es aquí que el valle no termina de producirse o ser tan bajo como lo fue en la primera, que prácticamente nos quedamos sin enfermos en el hospital y en las UBIs, y a eso volveré ahora cuando les enseñaré las curvas del tercer y el cuarto brote. Después del primero y respecto al segundo, se comprobó efectivamente que la mortalidad, que en el primero fue del 44%, pues bajó hasta el 26%. Les mostraré a día de hoy la mortalidad que tenemos en el cuarto brote. Pero la diferencia, como digo, no es que los enfermos sean diferentes, porque de hecho, por ejemplo, el grado de afectación de gravedad respiratoria fue similar, si acaso incluso peor. Esta es la fracción entre la presión parcial de oxígeno en la sangre y la concentración de oxígeno inspirado en los enfermos en ventilación mecánica. Ven ustedes que 120, que es un valor muy bajo de gravedad, es un distrés grave, pues tampoco es que sea mejor, incluso es un poquito peor, aunque no significativamente, en los enfermos del segundo brote. Y el otro soporte que utilizamos, que es mantener la presión al final de la inspiración positiva, en este caso de 12 centímetros de agua en los respiradores, pues seguía igual. Es decir, aquí cuanto más alta esta presión, pues más gravedad suele tener el enfermo. Y ahí tampoco vemos ningún mensaje. Había otras diferencias del primer brote a los segundo, tercer y cuarto, que es que mientras que inicialmente intentábamos intubar a los enfermos para proteger el ambiente del aerosol contaminado por el virus y no utilizar otro recurso que eran las gafas nasales de alto flujo en las que se ventila, se administra el flujo en la nariz hasta 60, 70 litros por minuto, de manera que se genera un flujo muy importante y esto aumenta el volumen pulmonar y por eso mejora la oxigenación, reduciendo el shunt. Al principio no lo utilizábamos por el miedo del aerosol que eso podía generar y preferíamos intubar a los enfermos. Y después ya hemos cambiado, hemos perdido ese miedo y también muchos han pasado el COVID y están vacunados y entonces sabemos mejor cómo protegernos y ya lo que hacemos inicialmente es a todos ponerles las gafas nasales y solo si esto no es suficiente intubarles. Y ven ustedes que ya 2/3 de los enfermos primero se les pone gafas nasales, mientras que antes prácticamente todos se intubaban y se conectaban al respirador. Esta es una imagen, este es el dispositivo de gafas nasales de alto flujo, ¿no? Vale solo el caudalímetro de la pared con el flujo habitual que puede llegar a 20 y tantos litros, sino que esto genera un flujo a una concentración de oxígeno variable, la que uno decida, desde el 30% hasta el 100%, o una FiO2 de 1, y puede uno pues mantener el enfermo, soportarlo mejor que con el Ventimás habitual que teníamos antes. Y esta sería la intubación, que es a la que procedíamos habitualmente. Y esto, claro, aísla la vía aérea porque aquí tiene un taponamiento en la tráquea y de esta manera pues también está más protegido el personal sanitario. Otras cosas que podrían haber cambiado es que nosotros editamos unas guías para la ventilación mecánica más protectora y menos lesiva, pero esto digamos que ya forma parte de la rutina de los intensivistas y no creo que hubiera ahí muchísima diferencia. Sí hubo muchísima diferencia en los diferentes, a partir del primer brote, en el uso de la farmacología, de los fármacos, ¿no? Por supuesto que desapareció el famoso Caletra.
También se empezó a usar un poquito más el remdesivir después de salir los ensayos clínicos en los que en enfermos no muy graves y en los primeros 8 días podía haber ahí un efecto. Realmente el efecto es clínicamente poco relevante porque es el acortamiento de los síntomas en 4 días, es decir, en vez de 15 días, pues 11, ¿no? Y eso a un intensivista, desde luego, no le impresiona muchísimo ese tipo de ventajas. Desaparecieron los interferones en nuestro tratamiento y, por supuesto, también la hidroxicloroquina y empezamos a usar más, los hidrocorticoides, el doble y prácticamente ahora el 100% de los enfermos recibe corticoides. Desapareció también el tocilizumab, aunque ahí hay una discusión todavía pendiente de resolver, la acitromicina y también usamos menos antibióticos en la segunda. De manera que se ha simplificado de manera muy importante el tratamiento estándar de toda esta lista larga de opciones a básicamente esteroides y anticoagulación. Y si hay sospecha de que esta neumonía comunitaria además también está producida por bacterias, pues añadimos antibióticos. Y este es el metaanálisis que justifica, porque la mayoría de los ensayos clínicos que se han realizado son a favor de utilizar corticoides, pues el utilizar corticoides casi siempre es dexametasona, pero a veces también se puede utilizar la 6-metilprednisolona o la hidrocortisona. Y como les digo, después del segundo brote, aquí nuestro valle, y esto es terrible y desgasta muchísimo, desmoraliza muchísimo a la gente, el valle después del segundo brote fue de 280 y tantos enfermos. Es decir, teníamos todavía una importante capacidad ocupada con COVID, con pacientes COVID, cuando empezó el tercer brote, ¿no? Y eso ha pasado de nuevo entre el tercero y el cuarto. Ven ustedes que los picos ya no son tan altos, pero el valle sí es más alto, de manera que da la impresión como que estamos pasando en una situación como de endemia. No sé qué va a pasar con las vacunas, si van a ser tan eficaces como para que esto no se confirme, esta impresión que da hasta este momento, y este es el día de ayer o antes de ayer, vamos, que esto es muy reciente. No sé si las vacunas van a poder erradicarlo y esta impresión que dan estas curvas de ir hacia una situación endémica, pues no se va a producir. Ojalá sea así y, como digo, hay que ser prudente y no andar haciendo pronósticos porque puede uno equivocarse muchísimo. Esta es la gráfica de ahora mismo del cuarto brote de ayer. Ven ustedes que estamos bajando en este momento, por terminar ya con buenas noticias, ¿no? Hemos bajado desde los 600 máximo que tuvimos en las UBIs en la Comunidad de Madrid, ahora pues prácticamente nos estamos acercando a 400, que es la cifra con la que inició este brote, y también estamos bajando los enfermos que ingresan. Estas son las gafas nasales de alto flujo y, como digo, se confirma una mortalidad baja del 26%. En este momento, ven ustedes que el Hospital Zendal debe ser el hospital del mundo con más enfermos COVID, ha llegado a tener más de 500, son ahora mismo 200 y pico y todavía quedan enfermos en los demás hospitales, como ven ustedes. Otra vez el homenaje al SUMA, que sigue trasladando enfermos, llevamos ya más de 400 enfermos trasladados y estos traslados se han fijado en un documento en el que se describen todas las circunstancias y los criterios de ingreso. ¿De acuerdo? De manera que se observa una disminución importante de la mortalidad en los pacientes a lo largo de los diferentes brotes, y aunque persisten importantes incógnitas en el manejo de la UBI sobre el soporte respiratorio, parece ser que el no intubar a los enfermos y aguantarles con gafas nasales podría ser preferible, pero hay algunos en los que a lo mejor eso no es tan así, eso no lo podemos discutir ahora, pero hay y necesitamos fármacos antivirales eficaces y seguros, ¿no? Que no los tenemos. Tenemos solo el remdesivir y es dudosa que sea clínicamente relevante lo que produce. Y hay que sacar las cosas que no hacer. De no hacer, por supuesto, eso es muy, muy importante, y mejorar el manejo no farmacológico. No entro en eso. El resumen global es que las dimensiones de esta pandemia pues superan la capacidad de cualquier sistema sanitario, sobre todo en el primer brote, y que nuestra adaptación ha tenido un componente demasiado grande de improvisación, ¿no? Y por eso tenemos tareas pendientes de predicción y de preparación, que de eso se va a hablar con mucha más propiedad de la que puedo hacer yo, y nos queda investigación por hacer, que no la he comentado, pero en estas circunstancias hacer investigación es francamente difícil,
Y con esto termino. Muchísimas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, profesor Miguel Sánchez, y obviamente quedan muchísimas preguntas por hacer. Tenemos 4 minutos por si alguno de los panelistas quisiera hacer alguna observación. Si no, haré yo una. Hace tiempo se habló mucho de las dosis masivas de corticoides en procesos de este tipo. Yo, como inicialmente cirujano y muy aficionado al shock, participé en esas discusiones. ¿Cuáles las dosis de corticoides que están manejando ustedes en estas situaciones? Inicialmente éramos reticentes a utilizarlos porque en la gripe habíamos aprendido que favorecía la replicación viral, de manera que verán ustedes que era el 40%, pero eso sobre todo porque hacia final del primer brote empezaron a aparecer los resultados de los primeros estudios y se empezaron a utilizar, ¿no? Entonces, el estudio más famoso es el Recovery, en el que se utilizan 6 miligramos de dexametasona al día. Y de ahí, pues como hay enfermos que no responden, pues es muy frecuente que se suba a 20 miligramos al día, que es una dosis muy elevada, y después se hace una especie de desescalada cada 5 días, se baja a 10 y a 5 sucesivamente. Muchísimas gracias. Nos quedan 2 minutos. Otra pregunta. Sobre todo al principio hubo cierto desequilibrio en acceder, obviamente, a los equipos necesarios. Yo he leído recientemente un libro que se llama Team of Teams, que escribió el general McChrystal, que fue el comandante en jefe de las fuerzas conjuntas en Afganistán. Siendo el ejército, entre comillas, el más capacitado en cuestiones de aprovisionamiento, ¿por qué no se echó mano del ejército en esas primeras fases? Bueno, se echó mano de los anestesistas y sus máquinas de anestesia. Sí se amplió los recursos de manera muy importante. El problema de estas máquinas es que, salvo las más modernas y de alta gama, que sí tienen las capacidades de un respirador de alta gama, muchas de ellas no están preparadas ni tienen ni siquiera las alarmas necesarias, ¿no? Y era difícil manejar estos enfermos con esto. Esto acabó, digamos que con una perspectiva ahora de un año relativamente rápido, porque se empezaron a suministrar respiradores, pues al cabo de unas semanas empezamos a repartir ya respiradores de alta gama. El problema añadido es que el manejo de esos enfermos necesitaba los respiradores mejores, no bastaba respiradores, digamos, de gama intermedia o baja que habitualmente que usamos mucho para enfermos de cirugía programada que se pueden extubar o retirar de la ventilación mecánica, destetar de la ventilación mecánica en un día o dos, y ahí no necesitan el respirador más sofisticado, pero estos enfermos sí lo necesitan, tenían un distrés respiratorio severísimo y si uno tenía problemas con un respirador, digamos, normal, los podía solucionar pasándolo a uno de alta gama. Y cuando se abrió IFEMA, ahí fue decisivo la colaboración con el ejército, como dice usted. O sea que ahí sí se hizo, porque ellos, de hecho, abren un contenedor y tienen ahí un hospital, una UBI, una consulta en minutos prácticamente, ¿no? Y no solo eso, sino que había intensivistas militares haciendo guardias en la UBI del hospital de campaña del IFEMA, el primero que se hizo. Pero dentro de los hospitales no, se les llamó para desinfectar. La famosa UME sí estuvo involucrada allí para desinfectar y limpiar. Muchísimas gracias, profesor Miguel Sánchez García.